Damos gracias a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que nos da de compartir su palabra. Le pedimos a Él, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo haga ese milagro en el corazón de cada uno de los que escuchamos su palabra. Que este alimento que fortalece nuestra alma sea hecho vivo en nuestro corazón, para que haya una renovación en nuestra manera de pensar, un cambio radical y podamos seguir avanzando en ese camino que Él nos ha mostrado para que el propósito que Él estableció en nuestra vida se cumpla de acuerdo a su voluntad. Y como lo hacemos siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada hablamos de Jesucristo como el camino, haciendo referencia al pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, donde el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy estaremos hablando de Jesús como la verdad. La verdad. En el mundo, la verdad es temporal. Esto es, verdades que hace un tiempo eran defendidas como tales, con el transcurso de los años, con el descubrimiento del avance de la ciencia y los nuevos descubrimientos, nos hemos dado cuenta de que muchas de las cosas que se creían era verdad ya no lo son. Uh, ha sido el deseo de todos los hombres durante todos los tiempos conocer la verdad. Muchos, de acuerdo a su manera de pensar, su propio razonamiento, establecen sus propias verdades. Y también sabemos que en la actualidad existen un poco más de 4.200 religiones en el mundo y todas aseguran tener la verdad. Todas ellas aseguran ser las verdaderas. Pero nosotros sabemos que la verdad no puede ser temporal, no puede estar cambiando. La verdad debe de ser fiable, debe de ser fiel, debe de perdurar para siempre. Y el único que nos da a conocer esa verdad es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino a este mundo a darnos a conocer el Evangelio del reino de Dios. Vino a mostrarnos al Padre por medio de Él y vino a dar testimonio de la verdad. Así lo dijo Él. Cuando el Señor fue arrestado y después de haber estado en la casa del sumo sacerdote, fue llevado ante Poncio Pilato para que fuese condenado. Sin embargo, Pilato no encontraba razón para condenarle. Pero en las palabras que cruzó con el Señor, Poncio Pilato le preguntó al Señor Jesucristo: ¿tú eres rey? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18, versículo 37, leemos este pasaje. El Señor le respondió y le dijo: tú lo dices, tú dices que yo soy rey. Pero dijo el Señor: yo para esto he venido, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Dijo entonces Pilato: ¿qué es la verdad? Pilato también quería conocer la verdad. Nuestro Señor Jesucristo no le respondió. Y ante esto Pilato
lo entregó a los judíos. ¿Por qué Jesús, nuestro Señor, no respondió a Pilato la pregunta que hizo? Lo primero es que él ya le había dicho que él era la verdad. Pero también le dijo que solo los que eran de la verdad escuchan su voz. Por lo tanto, Pilato no iba a escuchar al Señor, si es lo que el Señor le iba a decir. Jesús vino a dar testimonio de la verdad. La verdad es inmutable. Vamos a buscar alguna de esas características de la verdad para ver por qué Jesús dijo, he venido a dar testimonio de la verdad. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 17, leemos, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, versículo 18, para poder por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible, dice la palabra, que Dios mienta. Por medio de estas dos cosas inmutables, dice, tengamos nosotros un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así de que la primera característica o especificación, si quisiéramos darle una definición a la verdad, es que la verdad es inmutable. Esto es, la verdad no puede cambiar. Lo que hoy es verdad tiene que seguir siendo verdad mañana y pasado y todos los días. Si no, no puede ser verdad. Si va a cambiar, entonces no es verdad. Y el único que es eterno, el único que no cambia, el único que permanece siempre, es Dios. Por eso Cristo Jesús vino, el alfa, el omega, el principio, el fin, el eterno, vino a decir, yo he venido a dar testimonio de la verdad. La verdad no cambia. La verdad es fiel. Ya David en el Salmo 33, versículo 11, escribió, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. O sea, lo que Dios ha establecido desde el principio de los tiempos, sus propósitos, sus palabras establecidas sobre nuestra vida, sus bendiciones, sus promesas, sus pactos son eternos, sus atributos son eternos. Dios no cambia, Dios es fiel, Dios permanece para siempre. Su fidelidad es lo que nos da a nosotros esa confianza de saber que su palabra se cumple. Los deseos de Dios se cumplen. Solo Dios es fiel. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo primero de esta carta, en el versículo 9, el apóstol Pablo escribe, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Comunión con la verdad. ¿Puede tener comunión la verdad con la mentira? ¿Puede lo fiel y verdadero tener comunión con lo falso?
La respuesta es un rotundo no. No puede haber comunión entre la verdad y la mentira, entre lo verdadero y lo falso, entre lo fiel y lo infiel. No puede haber comunión. El hombre establece bajo sus propios razonamientos sus verdades. Las establece de acuerdo a tradiciones, las establece de acuerdo a lo que él determina si lo puede comprobar o no para poder decir que es verdad. Pero la palabra de Dios nos revela la verdad, esta verdad que es inmutable, esta verdad que es fiel, esta verdad que no cambia nunca, esta verdad que viene a nosotros por medio de su palabra, la palabra de Dios revelada para nosotros. Dios es fiel, Dios es eterno, y así es su palabra. Por eso es que, nuevamente te lo digo, Jesucristo vino a dar testimonio de esta verdad. Podríamos hacer un pequeño, en este momento, análisis de lo que es la verdad de Dios contra las tradiciones y el razonamiento del hombre. Esto para todo aquel que cree que existe Dios, que hay un Dios que nos ha creado, que hay un Dios que es el creador del cielo, de la tierra y de todo cuanto existe. Todo aquel que busca esa verdad en Dios. Dijo el Señor Jesucristo a Pilato, estas son palabras de Jesús que acabamos de leer en el Evangelio de San Juan. Solo los que son de la verdad oyen la voz del Señor. Solo los que son de la verdad. Si no somos de la verdad, si no le pertenecemos ya a Él, a Dios, si no somos hijos de Dios, si no hemos nacido de nuevo, no vamos a poder escuchar la voz del Señor, no vamos a poder conocer su verdad. Si seguimos afianzados en nuestros razonamientos, en nuestro pensamiento, en nuestra manera de establecer nosotros nuestros propios destino, nuestro propio pensamiento, nuestros propios propósitos, sin buscar la verdad sobre lo que cada uno es y cuál es el propósito de ser. Si no lo buscamos en Dios, si no es Dios el que nos lo revela, pues cada quien podrá establecer su propia verdad. Pero escuchemos la verdad, escuchemos la palabra de Dios. Yo te invito, si tienes allí cerca de ti una Biblia, toma esa Biblia. Y si no la tienes en este momento, toma un pequeño cuaderno para que puedas anotar las citas que te voy a dar y que tú puedas acudir y ver esta verdad de la cual yo te estoy hablando. Lo primero que te voy a decir es que si solo los que son de la verdad podemos oír la voz del Señor, el primer punto importante es solo los nacidos de nuevo pueden oír la voz del Señor. En el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 5, cuando Nicodemo se acercó a nuestro Señor Jesucristo, Nicodemo era un hombre que se esforzaba por ser justo, por cumplir con todas las leyes, cumplir con todos los ritos, cumplir con todo lo que establecía el sistema judío, ¿sí? Y él buscaba hacer todo bien para Dios. Y se acercó al Señor para preguntarle si lo que él estaba haciendo era suficiente para entrar al reino de los cielos.
Y antes de que él pudiese hablar, de que él pudiese abrir su boca, nuestro Señor Jesucristo, que conoce los corazones del ser humano, se adelantó a él y le dijo: Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. 3 veces se lo dijo. Leemos en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 5: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y te preguntarás, y como lo dijo Nicodemo, ¿y cómo puedo nacer de nuevo? Bueno, pues solamente se nace de nuevo por la voluntad de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, leemos: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, esto es autoridad, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la voluntad de Dios es que solamente aquel que conoce a nuestro Señor Jesucristo y le recibe como su Señor y Salvador, solamente aquel que cree en su corazón para justicia que Jesús resucitó de entre los muertos, que murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, solamente aquel que le confiesa con su boca como su Señor. Y esto está establecido en la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos. En el capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo te invito en este momento para que ante esta confrontación de lo que es la verdad de Dios, porque yo lo que estoy leyéndote es su palabra, y su palabra revelada es su verdad, y Jesús vino a darnos testimonio de esta palabra, de esta verdad. Ante la confrontación que surja con las tradiciones, aquellos que siguen tradiciones, aquellos que siguen enseñanzas o doctrinas de hombre, la invitación para que busques la verdad. Porque voy a ponerte algunos casos. Si conoces la verdad, pues ya no seguirás tradiciones de hombres o doctrinas de hombres, porque sabemos que el hombre va cambiando, se equivoca y además no tiene el conocimiento, porque nosotros somos creados y es nuestro creador el que nos da a nosotros el conocimiento. Te voy a referir algunos puntos para que veas la gran diferencia que hay entre vivir de acuerdo a la verdad o hacerlo de acuerdo a tradiciones o enseñanzas de hombres. Hay muchos hombres en el mundo, hombres y mujeres, que buscan a Dios en templos hechos por mano de hombre, en lugares que llaman sagrados ellos, y o lo buscan a través de reliquias e imágenes, etcétera, etcétera. Pero la verdad de Dios es esta, que está en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24. Y dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas.
Y en la primera carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 16, dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios mora en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Dios no habita en templos hechos por mano de hombre, así lo establece la palabra. Y hay personas de buen corazón que buscan a Dios y lo buscan en los templos. Creen que Dios está en un templo, creen que Dios está en un altar, creen que Dios puede estar dentro de un nicho, de una cajita encerrado, o que Dios puede estar en una imagen o en una escultura o en una reliquia, o en fin. No, 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 Dios no está allí, Dios no está en un templo hecho con mano de hombre. Dios dice su palabra, esta es la verdad de Dios. Esta es la verdad. Esto no es tradición de hombre, esto no es doctrina de hombre. Esta es la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice que Él, el creador del cielo y de la tierra, el Señor de todo, Dios, quien nos creó a nosotros, ha tomado la decisión. Él tomó la decisión de venir a morar en nosotros. Cada uno de nosotros, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, al arrepentirnos de nuestros pecados y nacer de nuevo, el Espíritu Santo viene a nosotros, hace tabernáculo en nuestro corazón. Dios mismo viene a habitar en nosotros y nosotros nos convertimos en el templo del Dios viviente. Esta verdad es una verdad que cuando se hace viva en tu corazón te transforma. El saber que Dios, así como eras, así como estabas en el momento en el que te arrepentiste de tu pecado, cuando fue tocado tu corazón, en el momento en el que buscaste la verdad, en el momento en que te diste cuenta que era necesario un Salvador, que tú por ti mismo no podías a salvarte, no podías alcanzar la gloria, la salvación a causa del pecado, y pusiste tu vida en manos de Jesús, aceptando su sacrificio en la cruz para el perdón de tu pecado. En ese momento dice la palabra que hay un milagro, viene el nuevo nacimiento, y es cuando el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón y somos sellados en ese momento y venimos a ser ya propiedad de Dios. Tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios y nos convertimos en lo que dice la palabra, el templo del Dios viviente. Y si tú sabes que Él habita en ti, tú ya no tienes que irlo a buscar a ningún lugar. Tú ya no tienes que ir a donde mucha gente dice que está Dios y que van a buscar a Dios a ese lugar. No, lo vimos la semana pasada. El Señor le dijo a la samaritana, le dijo: mira, si tú tomares del agua que yo te voy a dar a beber, nunca más tendrás sed. Y le dio la gran revelación. Y le dijo: ustedes adoran en ese monte, en el monte Gerizim, allí donde iban a adorar ellos a Dios, los samaritanos. Dice: y los judíos allí en el templo, allí nosotros vamos al templo, allí los judíos, dijo él, en Jerusalén. Pero la hora ha llegado donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, ni en el monte ni en ese templo, sino que ahora el Padre vendrá a morar al corazón del hombre. Esta verdad viene a cambiar completamente la forma en que nosotros buscamos a Dios. Cuando nosotros nos reunimos en algún lugar como iglesia de Cristo, nos congregamos, vamos a un salón a reunirnos.
pero allí no está Dios. Dios está en nosotros. Y claro, si Dios está en nosotros y nosotros nos reunimos, dijo el Señor Jesucristo, allí donde estén dos o tres en mi nombre, allí estoy yo. ¿Por qué? Pues porque Él está en cada uno de nosotros. Pero no es en un salón, no es en un templo, no es en un altar, no es en una ciudad, no es en... No, 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 no. Es en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando adoramos al Señor, lo hacemos porque sabemos que Él está en nuestro corazón. Cuando elevamos nuestras alabanzas a Dios, lo hacemos sabiendo que Él habita en nuestro corazón. Cuando le adoramos sabiendo que Él tiene su trono en nuestro corazón. Él está allí en nosotros. Y esto es lo que cambia radicalmente cuando el hombre tiene el conocimiento de la verdad. El saber que Dios está en ti o el ir a buscar a Dios a algún lugar donde Él dijo que no estaría. Así te lo digan los hombres, así te lo digan las tradiciones, las enseñanzas que hayas recibido. La verdad revelada por la palabra de Dios. Otro de los aspectos que es importante analizar o estudiar a la luz de la palabra, a la luz de la verdad, que es esta maravillosa revelación que el Señor nos ha dado, es el significado del bautismo. Porque según las tradiciones de muchos, o las creencias de muchos, el bautismo es una ceremonia por medio de la cual a un niño se le hace hijo de Dios. Y acabamos de leer hace unos momentos como en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, nos dice que aquel que le conoce, aquellos que le reciben al Señor, son los que tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios, que no son engendrados por sangre, ni por carne, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Pero quiero también leerles lo que el apóstol Pablo escribió a los romanos acerca del bautismo, lo que es el bautismo para nosotros, los seguidores de Cristo, los creyentes en Cristo. Pablo escribió lo siguiente, capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Esa es una pregunta que el apóstol Pablo nos hace. El bautismo, el significado del bautismo es una vez que nosotros ya hemos nacido de nuevo, una vez que hemos nacido por el Espíritu, por agua y Espíritu, dijo Jesús a Nicodemo, cuando el Espíritu Santo ha revelado esa verdad a nuestra vida de que necesitamos de un Salvador, que solamente Jesús, el único hombre que después de Adán vino a este mundo, que es el Hijo de Dios, que nació sin pecado, nadie más ha nacido sin pecado más que Jesucristo, por eso es llamado el segundo Adán. Pues nuestro Señor Jesucristo, por medio de esta institución que Él dejó, porque Él nos pidió que cuando hiciésemos discípulos les bautizásemos en su nombre. Una vez que les enseñásemos a ellos, una vez que la palabra, la verdad llegase a ellos, de que Él murió en la cruz y fue sepultado, pero al tercer día resucitó para la vida eterna. Entonces, el bautismo en Cristo Jesús, nosotros que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, y así como Él resucitó para vida eterna, nosotros también venimos, resucitamos para una nueva vida. Esto es, en el bautismo nosotros lo que hacemos es de una manera consciente renunciar al viejo hombre, a la vieja naturaleza, morir a ese viejo hombre para
nacer de nuevo, para resucitar como una nueva criatura, para vivir ahora para Cristo Jesús. Este es el nuevo nacimiento espiritual, pero en el bautismo lo que hacemos es darle a conocer a los reinos que nos observan nuestra decisión. Es nuestra decisión de decir: yo me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, consciente y convencido de que muero a esta vieja naturaleza, a este viejo hombre que había en mí, mis razonamientos, mis pensamientos, mi propia voluntad, para ahora vivir de acuerdo a la voluntad de mi Padre Celestial. He nacido como una nueva criatura para vivir para Cristo. Esto es el significado del bautismo. Así es de que es la verdad la que nos da a conocer, esta verdad revelada, lo que nos da a conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y es la verdad la que nos libra de las tradiciones y de todas estas doctrinas de hombres que cambian con el tiempo, que en un tiempo son verdades, pero después ya no lo son. En el siglo pasado, yo recuerdo perfectamente bien la generación de mis padres, que todavía hasta 1992, cuando nacía algún niño, inmediatamente acudían a bautizarlo. Había que bautizarlo recién nacidos. A nosotros el mismo día que nacíamos casi nos bautizaban. Porque ellos tenían una verdad, les habían enseñado que si un niño moría sin ser bautizado dentro del sistema de la Iglesia Católica Romana, ese niño se iría al limbo, un lugar que ellos inventaron supuestamente para los niños que morían sin bautismo, yendo primeramente en contra de una palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo, una verdad. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, pues en 1992, cuando publicaron el nuevo Catecismo Universal de la Iglesia Católica, eliminaron el limbo. Ya a partir de 1992 dijeron: siempre no hay limbo. Ya hoy en día ya no enseñan el limbo. ¿Por qué? Porque era una mentira que ya no la pudieron sostener más. Pero durante siglos, generaciones vivieron bajo esa mentira creyendo que era verdad. Y eso es lo que sucede cuando seguimos doctrinas de hombres, enseñanzas de hombres, tradiciones de hombres. Por eso Cristo Jesús vino a dar testimonio de la verdad, a que conociésemos la verdad y que viviésemos de acuerdo a esta verdad. Él, Él nos llamó a tener comunión con la verdad, no comunión con tradiciones, no comunión con razonamientos de hombres, no comunión con doctrinas de hombres, no, comunión con Él, que es la verdad. Se lo recuerdo, 2 Corintios 1, versículo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y este llamado está llegando en este momento a vuestros corazones. Si tú no has recibido a Cristo, y en estos tiempos, sobre todo de tanta angustia, de tanto temor para muchos, de esta pandemia que a nivel mundial ha golpeado en todos los sectores, en todas partes del mundo, hay mucha gente encerrada con muchísimo temor, angustiada por lo que está pasando, no solamente por el impacto económico, no solamente por el temor al futuro, por la pérdida de los trabajos, sino por el temor a contagiarse y a morir, etcétera. En estos momentos, Dios está llamando a los corazones para que en su fidelidad vengamos a la comunión con la verdad. En el libro de Apocalipsis hay un pasaje que a mí me gusta mucho. Me encanta cada vez que lo recuerdo. Capítulo 3, versículo 20. Y dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él
y Él conmigo. En algunas versiones dice, y entraré y cenaré como con un amigo. Hay otra versión que dice que al tocar la puerta lo hace con insistencia, golpea la puerta, porque él quiere, Él desea que tú conozcas la verdad, que le conozcas a Él para que seas de la verdad y puedas escuchar la verdad. Él está llamando a tu corazón. Si tú sientes en este momento ese deseo, esa inquietud de conocer la verdad, ábrele tu corazón a Jesús, porque solamente los que son de la verdad oyen la voz del Señor. Abre tu corazón. Hace unos momentos leímos lo que escribió el apóstol Pablo a los romanos. Que si tú creyeres en tu corazón para justicia, que Cristo Jesús fue levantado de los muertos, que resucitó después de haber sido crucificado, haber ido a la muerte, haber pagado con su sangre por nuestro pecado. Si tú lo crees en tu corazón, si tú crees que tú necesitas de un Salvador y que es Él el que te va a dar el conocimiento de la verdad, si tú deseas conocer esa verdad que te va a llevar por el camino, ese camino que Dios puso delante de nosotros, que te va a conducir a la puerta, la única puerta de entrada al Padre. Recordamos las palabras de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente en Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna. No hay nadie más que haya muerto, haya dado su vida para que nosotros tuviésemos salvación. Nadie más lo podía hacer, porque el único que nació libre de pecado fue Jesucristo, el segundo Adán, el Hijo de Dios. Él es el único que nos puede dar redención. No hay corredentores ni corredentoras. No, es solamente Jesucristo, el único, el sacrificio único y eterno, el que se ofreció como cordero, el cordero de Dios que vino a este mundo a quitar el pecado, el hacernos libres. Quitó el pecado que había en nosotros, la mancha que había en nosotros, y es Él el que en este momento está tocando tu corazón. Si tú deseas recibir a Jesús, conocer la verdad y vivir el gozo y la paz que te da saber que estás caminando en la verdad, inclina tu cabeza y haz una oración con todo tu corazón y dile: Señor, perdona mi pecado. Reconozco que he vivido bajo mis propios razonamientos, bajo mi sistema, mi propia verdad, bajo tradiciones, bajo costumbres, pero ahora quiero conocer la verdad. Quiero que la verdad de tu palabra se revele a mi corazón. Quiero oír tu voz. Dile a Él: te abro la puerta de mi corazón para que entres a mí. Te entrego mi vida, Señor. Yo te confieso como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias por haber venido y darme salvación y vida eterna. Si tú has hecho esto con todo tu corazón, en este momento, tú estás naciendo de nuevo. El milagro, así como estás, así allí donde estás, allí, en este momento tú ya eres una nueva criatura, si lo hiciste con todo tu corazón. En este momento tu nombre ha sido ya inscrito en el libro de la vida. Y tus ojos espirituales se abren para que empieces a conocer la verdad. Busca la palabra, busca en la Biblia, empieza a leer la palabra de Dios y busca a alguien que te disipule, alguien que te enseñe, alguien que te guíe, que conozca la verdad, que no te vaya a guiar hacia tradiciones de hombres, hacia doctrinas de hombres, no, sino que sea alguien de la verdad, que escucha la voz del Señor para que te guíe también a ti y puedas tú empezar a crecer en el conocimiento de nuestro maravilloso Dios, el cual viene y habita en tu corazón en el momento en el que recibes al Señor. Padre, te damos gracias por este milagro maravilloso, por tus bendiciones y porque tú, Señor, a ti te ha placido venir a habitar en medio nuestro y darnos a conocer la verdad. A ti te damos toda la gloria, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.